Hola, hola. Bueno, estamos haciendo las pruebas de siempre. Necesito saber cómo se ve, cómo se escucha. A ver si ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Estamos haciendo las pruebas de siempre. Se ve perfecto, se escucha perfecto. Buenísimo, buenísimo, genial. Bueno, muy buenas noches para todos. Estamos aquí en Lomas de Zamora, en el Colegio San Bonifacio, esperando por el arranque de este Lomas Country versus Asturiano. Un Lomas Country actualmente sexto en la tabla de posiciones de este campeonato de la Primera B. Asturiano, que hoy necesita llevarse por lo menos uno y esperemos que 3 para empezar a despegar de la zona de abajo de la tabla de posiciones y poder volver a ilusionarse con ese tan soñado playoff, con esa zona verde más oscura, sombreada de la tabla de posiciones. Hoy un Asturiano que rota algunas fichas, recordemos Cantarella expulsado, Marani que vuelve de una lesión. Entonces hoy en campo de juego los 14 citados por Matías Valvidares y Dante Costanzo para este encuentro. Me olvidé, perdón, de Santino Picchi lesionado, de Tincho Soiza lesionado. Un pasaje complicado este en cuanto a los convocados en Asturiano, Matías Lencinas también. Entonces los 14 de hoy, para defender los 3 palos, Agustín Testón, su suplente Santi Suárez, que ya ha demostrado un gran nivel cuando le tocó. Y veo de los nuevos, hoy uno que debuta, ingresa en esta rotación, es Nico Galeano. Y para completar, estamos acá con los pasajes, a ver si puedo apoyarla en algún lado, la silla, y si no corremos el bolso. Entonces tengo a Lavaqué, a Benvenuto, a Fiumara, a Galdelli, a Hanashiro, a Constantino, a Galdelli, a Vega, a Luján, a Ramiro el Colo Gómez-Ares. Ya iremos repasando todos, completos, los jugadores de Asturiano. Lo mismo por parte de los convocados hoy en Lomas Country para recibir a Asturiano. Como siempre, un saludo a toda la gente de Lomas prendida a la transmisión. Como siempre les decimos, desde el respeto a nosotros, desde el respeto a ustedes, antes que rivales somos colegas y acá nosotros estamos para no solo llevarle este partido a la gente de Asturiano, sino naturalmente a toda la gente prendida a la transmisión, tanto de Asturiano como de Lomas. Esperemos que disfruten de un buen partido de futsal en este cierre de domingo, ya bastante tarde. Partido atrasado debido al encuentro de la reserva. Como siempre les comento, ya voy comentándolo a la gente que ya está prendida a la transmisión. Si lo están viendo desde un celular, si lo están viendo desde una tele, tienen que ir arriba a la derecha en la pantalla en el celular, abajo a la izquierda en la televisión, lo propio en la computadora, a la tuerquita, a la opción de configuraciones, y en la opción de calidad tienen que desactivar la opción de calidad automática y seleccionar calidad de imagen más alta. Les va a decir una advertencia de que va a usar más datos si no están con conexión Wi-Fi, o que va a usar más conexión Wi-Fi si están con Wi-Fi. Ustedes pónganlo, que van a poder ver ahí el partido a la calidad que corresponde, a la calidad que podemos, por suerte, luego de muchísimo trabajo y de muchísimo esfuerzo, mejorar. Y esperemos que, como siempre les digo, pueda mejorar todavía muchísimo más. Nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Bueno, hoy tenemos un poquito más que cuando empezamos. Me había olvidado de Verdún. No sé si hay alguno más. Espero que no. La pared Verdún.
Asturiano ya haciendo los últimos movimientos precompetitivos, este famoso ahogue para cambiar el aire previo al inicio del encuentro. Country que hace su ingreso al campo de juego. Esperamos por el encuentro, esperamos por las emociones. Como siempre digo, esperamos que las emociones sean más de las nuestras, de las Asturiano. Pero por sobre todas las cosas que sea un buen encuentro, un encuentro respetuoso, que no haya problemas, que no haya inconvenientes, que sea un lindo encuentro. Los jueces me dijeron, en 5 arrancamos, hace 15. Y les dije, sí, me apuro, tengo que subir por un andamio para llegar hasta este balcón en el que estamos. Pero bueno, son cosas que pasan, que pueden pasar, estamos ya acostumbrados. Lo mejor para los árbitros que nos han recibido de la mejor manera. Lo mismo para la gente de Country que nos ha brindado todas las herramientas necesarias para que estemos cómodos y bien ubicados para no solo filmar el partido de la tercera división, sino también poder transmitir este encuentro como les mencionaba. Restan los últimos detalles y ya veo al primer cuarteto de Asturiano dispuesto en campo de juego. Este sí no tiene rotaciones en relación a lo que fue el fin de semana pasado en el encuentro versus Estrella de Maldonado. Hanashiro, Fiumara, Lavaqué y Benvenuto, nuestro capitán. Al sorteo va por parte de Lomas Country el 10, Souto. Todavía no puedo identificar el cuarteto inicial de Country, que está haciendo los últimos ahogos. Constanzo Dante, el ayudante de campo de Balviares, dando últimas indicaciones previas al inicio de este encuentro. Se va a venir la foto de siempre entre los capitanes y los jueces. Sonrisita de Benvenuto, me sorprende. Y un detalle no menor, y lo voy a decir siempre que suceda, gracias a los árbitros que se dan cuenta que el sorteo hay que hacerlo mirando a la transmisión y no a la mesa del cuarto. Es un detalle, lo voy a decir, no lo debería decir así, pero es un detalle boludo. Hubo victoria de Lomas Country 2-0 en la tercera división. Es un detalle boludo, pero a nosotros nos suma, a la transmisión suma. Por lo menos tener esto, el sorteo hacia este lado, que no nos den las espaldas. Lo mismo cuando hay saludos entre los dos planteles. Bueno, nada, cosas en las que yo me pongo un poco quisquilloso. Finalizó el sorteo ahí entre Souto y Benvenuto. Se saludan, cordialidad entre los capitanes. Ya lo hemos visto en Souto en el partido allá en Asturiano. Y entonces por parte de Country, Souto, López, Besazo y el 4 Piedrabuena. Y va a haber arranque entonces nomás del partido, ya parado. ¿Ves bien? Perfecto, ya estamos impecables. Quiero decir, y voy a decir esto hacia la transmisión y también acá para mi compañero que me acompaña siempre filmando, estoy más cómodo de lo normal. No solo en Asturiano, sino en cualquiera de las otras canchas a las que hemos ido. Tenemos un buen espacio, tenemos buena altura. Me siento cómodo, por suerte, así que una vez más muchas gracias a la gente de Country. El juez que da la orden, gira la caprichosa y hay inicio nomás del encuentro aquí en Colegio San Bonifacio, en Lomas de Zamora, entre Asturiano y Lomas Country. La movía Lavaqué, ya jugaban entre Fiumara, Hanashiro, Benvenuto. Ahí Fiumara que trata de girar, de caño pasa el pase sobre la marca de Souto, ya recibía Besazo, jugaba para al 14, perdón, no es Piedrabuena, es el 14 Bertuzzi y ya presiona alto Fiumara.
recupera a Benvenuto, de atrás le llega a Souto, le gana con el cuerpo, recupera la posesión para Country hoy de blanco a rayas azules. No puedo ver bien el número del arquero. Acá Souto que recibe la pelota, Janallero que lo seguía, le queda a Besazo, lo toca atrás Benvenuto que abre los brazos diciendo que no, Asturiano que llega a su primera falta. El arquero es el último, el 22, perfecto, Vera, hoy el titular para Country. Entonces Besazo, Souto, López y Bertuzzi, los 4 de Country. Y Asturiano que modifica su cuarteto para defender las situaciones de pelota parada. Luján, Verdún, todavía Benvenuto, todavía Lavaqué. Testón acomodando escalonada la barrera y toma larga carrera López, limpia la suela. Iba a decir botines, pero no lo son. Son esas zapatillas indoor, Asics. López jugando para Besazo. Y ese es un detalle, algo que suelen hacer muchos jugadores de futsal, es utilizar zapatillas indoor, zapatillas de vóley, de handball, que tienen apto, preparado su suela para justamente eso. Estos deportes indoor sirven para futsal, deben dar también una comodidad mayor a la hora de pisar. Ahí Fimara que no lograba conectar con Benvenuto, que estaba más cerrado. Fimara que trataba de hacer el pase más abierto, empieza a comer segundos el tablero, ahí fueron 3. Otro detalle que suma a la comodidad, tenemos el tablero enfrente de nosotros, no sé si se llega a ver en la transmisión, les digo va 19:03, quizá si hacen un poco el esfuerzo de cerrar los ojos como yo para enfocar un poquito mejor, capaz que lo llegan a ver, pero el detalle es que por lo menos puedo estar más atento. Acá Janallero le ganaba la posesión a Besazo y Testón que decide sin inconvenientes despejar del 40/20 ese balón, esa posesión. Y López que apoya la pelota, juega con Souto que recibe, juega el rebote sobre López, rebotaba en Benvenuto esa pelota, descolocaba a Testón que no lograba llegar a agarrar el rebote. Un inicio tranquilo de este primer tiempo en 1 minuto 24 recién jugado. Besazo el encargado de ese tiro de esquina, va a buscar en el fondo a López que la agarraba hermosa esa pelota, de espalda bloqueaba a Lavaqué, y acá Vera que no logra conectar con ninguno de sus jugadores. La salida va a ser para Testón que canta la 1. Testón que ya juega con Janallero, Franco Tato que ingresa, balanza y sale hacia afuera, intentaba jugar sobre la banda con Lavaqué. Hermoso el gesto técnico acá de Janallero que recibió, hizo un paso hacia adentro y con ese paso hacia adentro saltó por sobre el balón, jugó la balanza hacia afuera para darse el espacio, le ganaba la posesión a Bertuzzi y después no podía conectar con Lavaqué. Acá Fimara jugando con Janallero, Janallero que ingresaba y lograba conectar con Benvenuto, Benvenuto que reinicia una vez más para Janallero, Janallero que ahora no puede tener un buen control, pero juega con Testón y Testón que decide despejar lejos ese peligro. Vera entonces, el arquero que ya la baja para López. López que intentaba salir sobre la presión de Lavaqué, Lavaqué que hace efectiva la suya. Y Fimara se va a encargar de ese lateral ahí en la zona de 3/4, ya zona de finalización, zona de jugadas preparadas. Fimara que juega sobre la banda con Janallero, Janallero que trata de girar, ponía la pelota en el segundo palo, pasaba el balón, no llegaba nadie a empujarla hacia adentro del arco defendido por Vera. Vera que se hace cargo de esta posición, va a jugar directo con Souto, sí, directo con Souto, pero le gana la posesión Benvenuto, por lo que de arquero a arquero, de Vera para Testón, cortesía del de Country para el de Asturiano, y la salida ya para los de hoy, camiseta suplente, azulcita, celestita más oscura. Acá Souto que le ganaba el duelo mano a mano a Fiumara. López entonces levanta la pelota indicando la salida y va a jugar para Besazo, no, ingresa a Besazo y la pelota pasa para Bertuzzi. Acá recibe Souto y Souto que juega para López, López que va a proponer el mano a mano, no, trataba de peinarla, el que sí la peinaba era Lavaqué, a Lavaqué Besazo le gana de atrás, con falta, entienden los jueces, se igualan
aquí en el Colegio San Bonifacio, en Lomas de Zamora, las infracciones que suman, una para Asturiano, una para Lomas Country. También tenemos la mesa del cuarto enfrente de nosotros, así que esta vez no va a haber confusión con el tema de las faltas. Constanzo que le pide a Fiumara eso, que retroceda un paso más para esto, recibir. Le va subiendo López de a poco. Duelo de 6 entre Fiumara y López. Y Fiumara que ya juega con Hanashiro. Hanashiro que ingresa y va a conectar con Benvenuto. Benvenuto que se la va a pisar de taco a Fiumara. Estaba atento en la cobertura Besazo. Y algo que está haciendo Asturiano hoy aquí en este arranque del encuentro es plantear un doble pivot. Acá Fiumara con Benvenuto. Benvenuto que buscaba el borde interno. Para la salida plantear un doble pivot. Se encargan Fiumara y Hanashiro de la salida. Un cuadrado bien clásico a lo Babi para abrir la defensa de Country y ahí poder conectar o con Benvenuto o con Lavaqué. Acá Lavaqué saltaba, estiraba la pata, ganaba la pelota, recuperaba, jugaba para Fiumara. Fiumara que se va a animar, va hacia adelante, pasa de uno, pasa de dos. La pelota le queda a Lavaqué, Lavaqué que buscaba el segundo palo, estaba atento, era que ahora saca la contra de un arco hacia el otro, corre el arquero de Lomas Country que va a tener que buscar disparo bloqueado en Benvenuto. Y esto es lo que nos gusta, esto es lo que nos gusta, estos pasajes de partido, el tablero que come un segundito más de lo normal, ya se prepara el segundo cuarteto de Asturiano, se lamenta Lavaqué que se la jugó a que Vera salga a cortar el segundo palo y buscaba el arco. Gomezares, Galeano, Villanueva de Verdún se preparan para ingresar al campo. Acá Besazo. Y Besazo que juega para López, a López que se le escapa. Bueno, Besazo que le levantaba la pierna a Fiumara. Fiumara tiene que estar tranquilo. No entraba la pelota, va a cobrar para el otro lado. Ya está, dice Fiumara. Y de donde no entró esa pelota, rotación de posesión, va a jugar López para Besazo y de Besazo para el recién ingresado Giordano, si no me equivoco. Giordano que conecta con Souto. Souto es el último en tocar en esa pelota. Y ahora sí, va a haber entonces rotación. Gomezares, Villanueva, Galeano haciendo su debut en Asturiano y Verdún. Ahí Galeano jugando para Verdún, de Verdún para Testón. Testón que va a jugar sobre la banda con Villanueva que se hace fuerte sobre la marca de López. López que gira, queda sentido Villanueva con un golpe en la cara. Y momento para respirar. Hay rotación también por parte de Country, ya lo veo a Barreiro, lo veo ahora sí a Piedrabuena. Ya estaba en el campo de juego Giordano y completa el número 15, Piedras. Y Country esperando en 3/4 las primeras rotaciones de Asturiano en la salida. Acá Galeano encontrando salteo con Villanueva y ahora sí empieza a subir la presión. Galeano reiniciando con Villanueva. Villanueva va a intentar con Verdún, no se animó, dudó, la pelota la recupera Barreiro. Barreiro para Piedrabuena, de Piedrabuena para Piedras y de Piedras para el 8 Giordano. La mueve Country ahora, empieza a subir la presión Asturiano, ahí da el paso adelante de Villanueva, la pelota sí, tocaba en la mano. Y ahora me voy a sacar una duda. Perfecto, no es indirecto, suma, Asturiano llega a su segunda falta por esa mano el Chapita Villanueva. Giordano que va a jugar esa pelota para Barreiro, no, intentaba conectar directo con Piedras, anticipaba Verdún, no la podía poner abajo de la suela Galeano, que iba al choque con Piedras. Acá Barreiro y la pelota, lo sigue de cerca Verdún, se le metía abajo. Barreiro jugaba para Piedrabuena, Piedrabuena no podía, no sé si sombrerito o por arriba a Piedras, ninguna de las dos. Salida para Asturiano en los pies de Galeano, que juega para Gomezares, Gomezares que recibe, gira y juega para Villanueva, todo limpieza del Colo cuando recibe la pelota, y Villanueva para Verdún, y de Verdún para Villanueva, y Villanueva que se va a intentar, tira el caño sobre Piedras, se pelea, se ensucia la pelota, pelea, llega Gomezares de atrás, sigue Piedras con la pelota, se le escapa, ahora bien lo de Asturiano, bien en la presión.
Y Villanueva ahora el encargado para este lateral. Bloqueaba ahí en el jugador de Country, Galeano que intentaba girar. Y Villanueva una vez más para jugar el lateral. Busca el segundo palo. Le levanta el pulgar Gómez Ares, que sabía que si Cortinaba iba ahí recibía. Bien Chapa, le dice bien Chapa, le levanta el pulgar de su mano derecha y verá que se le escapa la pelota. Juega para Barreiro. De Barreiro para Giordano. Pide falta Gómez Ares en esa cortina. Pide la distancia Barreiro mientras camina hacia la pelota para encargarse de ese lateral. Barreiro que se la deja a Giordano, Giordano que busca segundo palo. No lo encuentra a Piedras. Y Verdún que canta River la salida para Asturiano. Esperemos que se esté viendo bien, que se esté escuchando bien, que estén disfrutando en sus casas de este, por ahora, Asturiano 0, Country 0 en 13, 56, 55. Recién 6 minutos, Villanueva jugando con Verdún. Verdún que no podía con Galeano, pero ahí recupera esa pelota y lo encuentra a Gómez Ares, que recibe, camina, busca salteo con Galeano, pero juega con Villanueva, de Villanueva para Galeano y de Galeano en banda para Villanueva, que no va a llegar. Igual lo seguía de cerca Barreiro. Y ahora Piedrabuena salteando y encontrando a Giordano. Y Giordano que no va a encontrar a Piedras. Galeano jugando para Verdún, de Verdún para Villanueva, que recibe con un control hacia adentro. Se saca 2 jugadores encima y busca a la espalda a Galeano, que no va a poder conectar esa pelota que se escapaba del 40-20. Piedrabuena. Y el lateral para Country lo va a hacer Giordano. Giordano que juega con Barreiro. Estaba atento el Chapa para cortar esa pelota, va a proponer el mano a mano, amaga hacia afuera, ingresa hacia adentro, le llegaba Barreiro de espalda, ahora sale la contra para Country en los pies de Piedrabuena, que la ponía en el segundo palo. Estaba atento el Chapa en la cobertura y Gómez Ares no podía jugar con Verdún. Ahora a defender este tiro de esquina lo va a hacer Barreiro. Barreiro que buscaba de punta, estaba atento a Testón, que baja la pelota y se anima a salir, pasa de 1, pasa de 2, estaba atento Barreiro para la cobertura y ahora sale la contra, quedó mal parado Asturiano que no tiene arquero, pero estaba Verdún que no logra cortar esa pelota. Es el 1-0 de Country, el gol de Piedras. Se animaba Testón a salir. Está bien el intento de Testón. Y ahora hay una nueva rotación en Asturiano, también rota y vuelve a su primer cuarteto Lomas Country. En Asturiano Galdelli, Luján, Vega y Constantino. Acá recibe Luján, Luján que va a encontrar el salteo con Vega, no, juega para Galdelli, Galdelli que intentaba con Constantino, recupera a López, estaba atento Galdelli para remediar el error y cortar el avance de López. Todavía en campo Giordano del cuarteto anterior y López ya jugando con Besazo y de Besazo para Souto. Souto que recibe, pone el cuerpo, trata de girar, le llega Galdelli a la cobertura, recupera esa pelota, Vega y la pelota, juega para Constantino, Constantino que pasa de López, va a intentar de zurda, la pone al segundo palo, no llegaba Galdelli, pero bien lo de Constantino, que en esa zona es donde tiene que hacer eso, animarse a pisar, encarar, y en este caso buscó segundo palo. Vera bajándole la pelota a Besazo y de Besazo para Bertuzzi. Ahora sí se completa el cambio de cuarteto en Country hacia el primero de la rotación. López que va a intentar con Souto, primero a Besazo y de Besazo para Bertuzzi, de Bertuzzi para Besazo, la mueve Country, se mete abajo Galdelli, recibe una vez más Bertuzzi que decide rifar intentando conectar con López, le pone el cuerpo Luján, le pegaba abajo con los pies López, Bicho a Luján, no lo veían los árbitros. Vega conectando con Constantino, Constantino que va a tratar de girar y sí, gana la falta
Costantino de Bertuzzi, ahora sí se igualan en faltas. Asturiano y Country en 2. Vega, Luján, Galdelli y Costantino, los mismos 4 para manejar esta pelota parada. Vega que juega para Costantino, Costantino que recibe, no pudo finalizar, va a jugar para Galdelli y ahora posesión. Galdelli que ingresa y va a jugar una vez más para Costantino. Y de Costantino para Luján, Luján que ingresa, llega hasta la mitad de campo, que es ahí donde espera la defensa Country. Galdelli jugando para Vega, Vega que conecta con Costantino, Costantino que trata de girar en un control, Souto que recupera, Vega que hace lo propio. Va a haber una amarilla para Luján, llega a su tercer falta Asturiano. En estas es en las que tengo que respirar. Bicho Souto ganando la falta y la amarilla. Costantino ahí que habla con Souto, no hay que entrar en esa. Y hay minuto pedido por parte de Asturiano. Vuelven los equipos al campo de juego. En cuarta falta Asturiano. Bueno, me perdí de alguna. O sumaron 2 en alguna, yo tenía 3. Vega conectando con Costantino. La mesa del cuarto. Ya la mueve Country con López, Bertuzzi, Besazo. Ahora tiene que empezar a subir la presión de Asturiano. Acá con Galdelli recibe Bertuzzi, pisa para un lado, sale para el otro. El duelo entre Bertuzzi y Galdelli. Acá recupera a Galdelli, Galdelli hasta línea de fondo. Estaba solo en el segundo palo Costantino. Intentó de puntín, se le levantaba la pelota a un terreno de juego complicado el del Colegio San Bonifacio. Va a haber cambio de pelota, la van a inflar, la van a cambiar. 10 minutos 30, necesito que alguien me diga si se llega a percibir en la transmisión el tablero cuando la altura lo da, eso es lo que les decía antes, porque me estoy colgando, sabiendo que está cerca me estoy colgando, 10 minutos 30 todavía, muchísimo tiempo, estamos rozando la mitad de esta primera mitad de este Lomas Country 1, Asturiano 0.
Se pusieron a inflarla ahora la pelota. Con el partido detenido, bueno, tenemos tiempo para respirar. Aprovechen para ir al baño. Buscar la comida si es que todavía no llegó. Estamos en un horario ya 10:20. Más para estar viéndolo en la cama, ya un domingo, que para verlo comiendo. Aprovecho esto entonces para invitarlos, como siempre, a todos los que estén prendidos a la transmisión desde su casa, subir una historia etiquetando @asturianofutsal, el Instagram masculino de nuestra actividad. Vamos a estar resubiéndolas. Queremos ver, a pesar de que haya vuelto el público a las canchas, que ya haya pasado la pandemia y el aislamiento más estricto, más duro. Bueno, el asturiano va a llegar a su quinta falta. Los jueces que cobran al revés, perfecto, ¿no? Entonces, Country llega a la tercera, les decía, a pesar de que ha pasado el aislamiento preventivo más duro, queremos igual ver cómo es que están viendo la transmisión desde sus casas, los que no han podido acercarse aquí a Lomas de Zamora. Entonces cobran al revés, los jueces de como había cobrado el más cercano a nosotros, llega a su tercer falta Country en 10 minutos 15, Luján jugando para Vega y de Vega para Galdelli, Galdelli una vez más para Vega, espera Country, Vega jugando para Galdelli, Galdelli que recibe y va a jugar en la banda para Vega, a Vega lo sigue de cerca Souto, trata de dejarla dentro de la cancha Constantino, se tiraba al piso Galdelli, la posición para Country, Bertuzzi para López, perdón, era Besazo, este es Bertuzzi para un lado, logra pellizcarla de la pelota, pero no la posición Constantino a Bertuzzi, Bertuzzi que ingresa, va a buscar disparo, estaba atento Testón, va a hacer tiro de esquina para Country en los pies de López que ya la pone, entonces cuenta, ni siquiera entraba a la cancha la pelota y Testón que quiere apurar. Sale Vera, la pelota le queda a Bertuzzi, se le mete a Majo Galdelli, no rebota ningún jugador de Asturiano, va a ser para los nuestros el lateral ahí en zona de 3/4. Ambos equipos se han cargado muy rápido de faltas en el inicio de este encuentro, Country 3, Asturiano 4. Era muy fácil regalarme o regalar al equipo, estuve atento. Constantino jugando para Vega. Vega que le da aire y espacio a Constantino y Constantino que a la banda con Luján. Luján que se hace fuerte, va al piso contra Bertuzzi, gana la pelota Galdelli, López de atrás le agarraba la camiseta, Galdelli por favor atento a esto, y ahora sale la contra para Country, pero Piedras que no va a habilitar a López, se le escapaba esa pelota y ahora hay una nueva rotación en Asturiano a 9 clavados del final de esta primera mitad. Fiumara, Benvenuto, Hanashiro y Lava que acá, Benvenuto jugando con Hanashiro que recibe, ingresa y juega para Fiumara y de Fiumara una vez más para Hanashiro que recibe, engancha para afuera, ingresa hacia adentro, juega con Fiumara, una vez más este 2-2, Fiumara que se anima a proponerle mano a mano y hay una falta de Piedras, llega a su cuarta ahora también. Lomas Country a falta de 8:40, ambos equipos en cuarta falta, los que les mencionaba antes se han cargado de falta muy rápido o los jueces están susceptibles, son las dos opciones. Hasta ahora estoy de acuerdo en todas, quizás en una me quedó la duda. Y Asturiano en este cuarteto, haciendo lo que les mencioné, tenía razón yo, bien, tenía razón yo, perfecto, ni siquiera 4, Asturiano 2 faltas. Yo había sumado la de Luján como tercera y tampoco sumó porque fue infracción, gracias. Fiumara intentaba conectar con Benvenuto, recuperaba Tarracido que la pisa para Piedras, recupera la Baqué en la cobertura y va a sacar la contra para Asturiano, se va a tener que animar, no, la juega para Hanashiro, Hanashiro el segundo palo para Benvenuto, estaba atento Vera, la pelota la recupera Giordano que despeja el peligro y me encanta esto de los jueces que hayan vuelto atrás, hayan hablado con la mesa y Asturiano que tenía 2 faltas y Country 4. Fiumara
yendo hacia afuera, buscando el disparo, estaba atento el jugador de Country, recupera Fiumara, ahí se quejaba todo el banco asturiano de que la agarraba afuera el arquero Vera, acá ganaba bien la posesión Hanashiro, pisa la pelota, pone el cuerpo, va a dar aire con Fiumara, bien asturiano, bien, Fiumara jugando con Lavaque que ingresa, estaba atento Barreiro que la pone hacia adentro, también estaba atento Hanashiro, pero la pelota le queda a Piedras, fortuna para los jugadores de Country. Que una vez más, sin Testón en el arco, pone el 2-0, una lástima, Asturiano que estaba mejor en este pasaje del partido. A falta de 7:40 para el final del primer tiempo, es el 2-0 para Country. Pero Asturiano las va a tener, un partido hasta ahora bastante parejo. Una lástima, ambos goles. Lavaque para Hanashiro y de Hanashiro para Benvenuto. Benvenuto que gira y juega con Fiumara. Country esperando, como a lo largo de este primer tiempo, en mitad de cancha, y ahí defiende. Hanashiro proponiendo el mano a mano, hacia un lado, hacia el otro, lo sigue Tarasido de cerca. Hanashiro jugando para Fiumara, Fiumara que trata de conectar con Benvenuto. Barreiro atento en la cobertura, sigue siendo para Asturiano. Fiumara que conecta con Benvenuto, que gira, busca disparo, no la tocaba Vera. Y Vera el encargado de la salida para Country, tratando de conectar con Piedras, Piedras que la baja de cabeza para Tarasido, y Tarasido que reinicia con Barreiro, y Barreiro que encuentra a Piedras se le mete abajo Fiumara, en la cobertura estaba atento Benvenuto, que no logra conectar con Lavaque, y sale una nueva contra para Country, se tiraba al piso para tratar de barrer Benvenuto, y Giordano que no puede conectar con Piedras, va a ser salida para Asturiano. 6 minutos 45. Ahí el juez que indica que sí, 2-0. No. Aplaude la gente de Country. Estas son las cosas que a mí me divierten. La gente aplaudiendo que el cuarto ahora sí anotó el segundo de Country. Galdelli y Villanueva ahora de pasadores. Intentaba conectar Villanueva con Benvenuto, estaba atento Barreiro para anticipar esa pelota, y ahora la posesión de Lomas. Tarasido y la pelota, bloqueaba a Lavaque, le queda a él la pelota, va a tratar de sacar la contra, pisa para un lado, hacia el otro, de Suela, encuentra a Villanueva, y Villanueva que trata de banda a banda con Benvenuto, pero fue bueno el intento del Chapita Villanueva. Asturiano que propone 2 pasadores y 2 pivots, en este caso Galdelli y Villanueva, los pasadores, Benvenuto y Lavaque los pivots. Ahora la posesión para Lomas Country, que hasta ahora se lleva la victoria. Giordano y la pelota, sube Villanueva, acá recupera Lavaque y la pelota, trata de jugar para Galdelli, se le traba el pie, recupera, de atrás Tarasido. Le van a sumar falta a Lavaque, llega a su tercera. Ahora sí, su tercera. Asturiano. Se queja la gente de Country que pide la quinta, pero los jueces que ya hablaron con el cuarto, vieron sus tarjetas y vieron cuántas tenían anotadas. Giordano jugando con Tarasido que ingresa, conecta con Souto que recibe, va a tratar de conectar con Bertuzzi, no lo logra. 5 minutos 33 le queda este primer tiempo, y Fiumara como arquero jugador. Asturiano ahora paciencia para tratar de encontrar el gol que lo deje a 1 del empate, como siempre les digo, un recurso que usa mucho Asturiano, el del 5-4, esperemos que hoy de sus frutos, moviéndola Benvenuto, Villanueva y Galdelli. Acá Galdelli, acá Villanueva y acá Benvenuto, tratando de encontrar los salteos entre los alas, Benvenuto y Galdelli. Villanueva para Dito, y Dito para el Chapa. Dito que no logra controlar bien, de fortuna la pelota le queda a Fiumara, que perfecto, con paciencia juega
para Villanueva y Villanueva una vez más para Fiumara y Fiumara que se va a animar. De punta la agarra muy abajo, sale muy hacia arriba. 4 minutos 47 le resta a este primer tiempo aquí en el Colegio San Bonifacio en Lomas de Zamora. García, recién ingresado en el encuentro, no lograba dormir esa pelota. Y una vez más Asturiano proponiendo el 5 para 4. Vuelvo a decirle a la gente, somos muchísimos más ahora de los que éramos antes del inicio del encuentro. En la opción de configuraciones, vayan a donde dice calidad de imagen y ahí desactiven la opción de calidad automática, pongan calidad de imagen más alta, les va a saltar una advertencia por la conexión, pero ustedes denle que sí, van a poder disfrutar de este partido, por lo menos en 720. Aprovechemos la calidad con la que por suerte contamos después de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Acá sube la presión de Country, pero bien Asturiano moviéndola y hacen una vez más hundir la defensa de Country. Bien en esta Asturiano que movió bien la pelota ante la presión de Lomas. Benvenuto para el Chapa, 3 minutos 50, larga posesión. Está bien larga de Asturiano que tiene que tener paciencia y lo está demostrando en esta Villanueva que intentaba con Fiumara. Estaba atento Bertuzzi para cortar esa pelota. Y la mueven Benvenuto, Villanueva, Galdelli. Galdelli que camina, ingresa, pero va a dar el reinicio con Villanueva. Villanueva para Benvenuto, bien Asturiano ahora manejando larga la posesión. Fiumara que ingresaba al eje para hacer opción. Galdelli para Villanueva, 3 minutos 16. Galdelli para Fiumara, Fiumara que una vez más para Galdelli. Galdelli amaga el salteo, eso es lo que le dice Benvenuto, salteá, salteá. Pero ahora García estaba atento para evitar que Benvenuto saltee con Galdelli. Acá Galdelli para Fiumara, Fiumara que va hacia un lado. Reinicia con Galdelli, Galdelli que no se anima una vez más al salteo, 2 minutos 56, muy larga, bien larga esta posesión de Asturiano. Manejando la pelota, teniendo paciencia, esa es la virtud de este 5 para 4. Y dicen que de los sabios también. Acá Villanueva que se apuraba, recuperaba a Bertuzzi sin arco Asturiano, pero bien Benvenuto en la cobertura. 2 minutos 38 le restan a este primer tiempo. Bertuzzi jugando para Besazo y de Besazo para López. Y López que va a intentar con Souto. No, Souto no está en el campo. Acá Benvenuto trababa con López, la pelota le queda a Lavaqué. Y Country que va a llegar a su quinta falta. La gente de Country que sigue reclamando que también es quinta para Asturiano. Y ahora Country a falta de 2 minutos 27 llega a su quinta falta, advertencia. La próxima hacia ahí será tiro libre directo desde los 13 metros, sin barrera, para quien se haga cargo de esa pelota. Ahora Vega, Gómez Ares, Galdelli y Constantino sin Fiumara como arquero jugador. Acá Gómez Ares encontrando salteo con Vega. Fon que juega para Dito y Dito para Toto que recibe la pelota, se hace fuerte y reinicia con Vega y de Vega para Gómez Ares. Gómez Ares que se hace fuerte también con el cuerpo, gira, se le escapa esa pelota. Bertuzzi que lo seguía de cerca, minuto 54. Le va a quedar a este primer tiempo y yo creo que, porque ya lo veo también a Fiumara sin la camiseta de arquero jugador, Valvidares va a decidir dejar de arriesgar con el 5 para 4 lo que resta a este primer tiempo. Vendrán otros 20 luego de estos minutos 45 para seguir arriesgando. Esperemos que ahora Asturiano, por medio de la igualdad numérica, encuentre por lo menos uno para irnos a 1 al entretiempo. Constantino que levanta esa pelota. Busca a Vega en el centro, nada. Sigue de largo esa pelota. Y va a ser salida para Vera. Vera que busca al también recién ingresado Romero.
y de Vera para Testón, cortesía del de Country, y el nuestro que ya baja esa pelota, Hanashiro, jugando para Gómez Ares. El Colo que encuentra en el eje a Fon que recibe, trata de girar, va a llegar hasta la línea de fondo. Y ahí saque de arco para Country. Vera el encargado, va a jugar para López, pero está atento Hanashiro que logra peinar esa pelota. Minuto 18 para que termine el primer tiempo. López se va a encargar del lateral. López que la pone para García. García que trata de girar, recupera a Hanashiro. Hanashiro que se hace fuerte, tira un taco hermoso Hanashiro para encontrar a Constantino. Doble pisadita de taco, lo de Hanashiro, lujo. Y ahora la salida para Asturiano en los pies del Colo Gómez Ares, que juega con Hanashiro. Hanashiro que recibe, espera la semicortina, porque la cortina no se puede. Y una vez más, Hanashiro ingresa y juega para Vega. Vega que muestra a Constantino que recibe, se hace fuerte. Vega que llega a esa pelota, tocaba en Vega, último se quejaba de falta sobre Constantino Fon, y va a haber salida para Country a falta de 0.45 para el final. Y Asturiano que arriesga en la presión. López que la deja, se movía esa pelota, perfecto, es mal sacado, va a ser para Asturiano en la zona en la que era para Country. Y encontronazo ahí entre Constantino y Besazo, y el juez que habla con el de Country. Y el juez que se acerca los jueces que llaman a los delegados a 43 segundos del final del primer tiempo. Y ahora sí, entonces va a haber salida para Asturiano. En los pies de Gómez Ares, que la juega para Constantino. Constantino que busca arco. Y hay sexta falta para Asturiano, le van a cobrar a Bertuzzi. No tengo para anotarla la sexta, bueno, tampoco es que se anote. Y hay cambio de arquero en Country para atajar. No, vuelve a ingresar Vera. Y Constantino que agarró la pelota y se la dejó a Lavaqué. Y Lavaqué que puede decidir patear la sexta en la zona de la falta. No, decide ir a zona de sexta. Y enciende la mecha Lavaqué. Olor a pólvora en el colegio San Bonifacio, aquí en Lomas de Zamora. Larga, bien larga la mecha que le obsequiaron los jueces a Lavaqué.
Los jueces que dan la orden, queda poquito de la mecha. Sureño Lavaque y atajó Aquino, que ingresó para atajar la sexta falta. Una lástima lo del sureño a falta de 36 para el final. Gomezares que la pone adentro para Vega, recupera a López. Hanashiro que traba, va a ser para Asturiano. Pide falta Gomezares, no la vi. 32 segundos para el final de este primer tiempo. Pólvora mojada la de Lavaque, lamentablemente. Hanashiro que juega para Gomezares. Gomezares para Constantino. Constantino busca disparo. Bloquea a Giordano, últimos 23 segundos. Y Gomezares que juega para Hanashiro. Hanashiro que ingresa, busca disparo, bloquea a López. 15 segundos para el final del primer tiempo. Canta la 2. Hanashiro. Constantino el encargado, la pone el segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Asturiano! ¡Gol! Y gol de Constantino. Pone el 2-1 para Asturiano, falta de 12 segundos para el final. Y bien lo de Toto, que se animó directo desde el lateral. Los jueces que dicen, muchachos, hay que dar la orden para jugar. Vega que habla con la mesa. Pasaron los segundos, hay que indicar el 2-1 de Asturiano. Romero es el 9, perdón. Últimos 7 segundos. Testón, y va a tener que buscar directo. 3, 2. Reclama falta al banco de Asturiano, pero ya está, hay final del primer tiempo aquí en el Colegio San Bonifacio. Country 2, Asturiano 1. Nosotros nos reencontraremos para la segunda mitad. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be right. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance.
set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Sound, listen to me now, as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having the fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Here I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose. Girl, they pretty too, you ain't got nothing to hide. All alone, sitting on my phone, waiting, never know. In the zone, screen so bright they show everything I don't, what to do. I just wanted you, didn't have a clue. Look at me, tell me what you see, help me let you free. I could be everything you want, everything you need. Come and see all that we could be. If you run with me, take it fast, I'ma make it last. Just forget the past and we'll be lost within the sea. Baby, you and me, ay. Yeah, the ladies turn me to a monster. Heartbreakers and I can't see my daughter. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. People say I'm not gonna change. I'm not how you like that. You know where my mind's at. Can't pretend I'm not gonna play. Oh no, I am like that. Back to those days. I was running in one place. Set a pace.
now as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend. We all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head. Nobody knows I'm dead. Here I'm a ghost instead. Think that I'm close, I get straight comatose. Y'all live pretty too. You ain't got nothing to hide. All alone, sitting on my phone, waiting, never know. In the zone, screen so bright they show everything I don't. What to do? I just wanted you. Didn't have a clue. Look at me, tell me what you see. Help me let you free. I could be everything you want, everything you need. Come and see all that we could be. If you run with me, take it fast. I'ma make it last. Just forget the past and we'll be lost within the sea. Baby, you and me, ay. Yeah, the ladies turn me to a monster. Heartbreakers and I can't see my daughter. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't pretend I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I don't like that. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Listen to me now.
as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend. We all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head. Nobody knows I'm dead. Here I'm a ghost instead. Think that I'm close, I get straight comatose in bed. Y'all live pretty too, you ain't got nothing to hide. All alone, sitting on my phone, waiting, never know. In the zone, screen so bright they show everything I don't. What to do, I just wanted you, didn't have a clue. Look at me, tell me what you see, help me let you free. I could be everything you want, everything you need. Come and see all that we could be. If you run with me, take it fast, I'ma make it last. Just forget the past and we'll be lost within the sea. Baby, you and me, ay. Yeah, the ladies turn me to a monster. Heartbreakers and I can't see my daughter. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't pretend I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I don't like that. Bueno, volvimos. Va a haber arranque de estos segundos 20 minutos. Interesante el primer tiempo. Ahora Asturiano que va a estar a 1 del empate en el marcador. Esperamos por uno más interesante, el segundo y último tiempo. Del encuentro. Sí, nos vamos a ir mañana. Esperemos que no. Es una exageración, pero nos vamos a ir tarde acá en Lomas de Zamora. El juez que da la orden, hay arranque del segundo tiempo. Aquí en el Colegio San Bonifacio, en Lomas de Zamora. Country 2, Asturiano 1. No reinicié las faltas. Souto que la movía, estaba atento a Tostón.
ahora sí reinicié las faltas. Hanashiro, Benvenuto, Fiumara, Lavaqué. Los de Asturiano. Acá recibe Lavaqué, que la pone abajo de la suela y reinicia. Souto, López, Besazo y Bertuzzi, los 4 de Country. Benvenuto que la hace rebotar en Bertuzzi. Y Fiumara que juega para Hanashiro, Asturiano que continúa con esto de los 2 pasadores y los 2 pivots. Acá de Hanashiro a Benvenuto y Benvenuto que rebotaba. Hanashiro intentaba con la velocidad. Y la salida ya para Country de Bertuzzi para Besazo y de Besazo para López. López que va a intentar con Souto, lo ve adelantado a Testón, intenta. El show esta vez más tímido de Testón. Acá que entre López y Vera se hicieron un lindo problema, pero como no la llegó a tocar ninguno de los de Country, ya hubo salida. Y López ya jugó para Besazo y Besazo ya para López. Y acá recupera Lavaqué y Lavaqué que juega para Hanashiro. Hanashiro que encuentra a Benvenuto, no es bueno el control de nuestro capitán. La pelota que va saltando en el piso de este 40x20 y Besazo que ya jugó para Bertuzzi, Bertuzzi para Besazo y el banco de suplentes de Asturiano que quiere una presión más alta y más intensa de los 4 en el campo. Souto para Besazo, la mueve Country y ahora espera Asturiano. Acá recibe López, se le mete abajo Fiumara. López va a jugar con Bertuzzi, ahí juega con Bertuzzi, Bertuzzi que sale hacia afuera y juega con Souto, Souto que busca disparo. Y Testón que la agarra rebotada de la pared y ya juega con Benvenuto. Y Benvenuto que buscaba directo a Hanashiro, no es bueno el pase de nuestro capitán para Hanashiro, se queja López con el juez. Y Besazo jugando para Bertuzzi, el dale de Constanzo para la presión de Asturiano. Besazo y la pelota, lo presiona Hanashiro, Besazo jugando para Vera y Vera buscando a Souto. No logra conectarlo, va a ser salida para Asturiano en las manos de Testón. Recién los primeros minutos transcurridos, 17:45. Estamos en el amanecer de esta segunda etapa. El juez que lo advierte a López, no lo quiero escuchar más. Y Hanashiro encontrando a Fiumara, va hacia un lado, sale hacia el otro sobre la marca de Souto, se anima a buscar disparo. Souto que bloquea, va a haber córner para Asturiano. Benvenuto que juega para Hanashiro, Hanashiro que se la pisa a Fiumara, Fiumara que busca disparo, Vera con la respuesta, quedó mal parado Asturiano, pero Testón está atento, le pone el pecho a la situación, trata de dejarla dentro del 40x20 y ya apuraba a Country, acá Besazo y la pelota intentando contra Hanashiro, se le escapa, va a ser para Asturiano la salida, un arranque más intenso de este segundo tiempo, Asturiano que tiene que salir a buscar cuanto antes el empate en el encuentro para poner tablas en el marcador. Lavaqué que se animaba a girar, encuentra a Benvenuto. Benvenuto que amaga para jugar a Lavaqué y juega con Hanashiro. Hanashiro una vez más para Benvenuto, Benvenuto en la banda para Hanashiro. Hanashiro que recibe, ingresa y va a encontrar a Fiumara que siempre da pase de seguridad, siempre da aire, trata de ingresar siempre rápido acá. Lavaqué, Besazo, Souto que se la deja a Vera y va a ser salida para Country. Acá López y la pelota, se preparan ambos segundos cuartetos en las rotaciones. Bertuzzi para López y López para Besazo. Y al piso Lavaqué, va a ser para Country la pelota. Y acá Besazo que encuentra a Souto, que tac de pecho la deja picar una o dos veces, la pone abajo de la suela y encuentra salteo con López.
López que no va a encontrar a Souto y se reinicia el tablero. No lo tengo, no lo tengo. Me preguntan si tengo el tablero. Ojalá, mirá, ojalá lo tuviera, no lo tengo. Esa es la que nos falta, mirá vos, y los jueces nos van a preguntar a nosotros si tenemos el tiempo. Y le tuve que decir que no, pero bueno, ya lo vamos a tener, es el último detalle que nos falta. Bueno, unos dicen 17-20, otros 17-12, quedó en 16-50. Y Galdelli, Gómez Ares, Vega y acá Constantino, los cuatro del segundo cuarteto de Asturiano. Constantino que recibe, gira y la pisa para Gómez Ares. Gómez Ares que cuando ve el peligro, tac, se pone de espalda y ahí espera Galdelli. Jugando en la banda para Constantino. Barreiro juraba que era para Country. Barreiro todavía Bertuzzi, Piedrabuena y Piedras, los cuatro de Country, Galdelli, Constantino, Vega y Gómez Ares, los cuatro de Asturiano. Constantino que buscaba el segundo palo. Está atento Testón para salir, Bertuzzi sacaba la contra si lograba conectar. Con Piedras, si todavía está prendida la transmisión, un gran saludo para Kiki Nepo, jugadora de la reserva del futsal femenino de Asturiano y relatora de la primera división, colega. Un saludo grande. Acá Constantino que llegaba con la cobertura a ayudarlo a Vega. Vega le mete atrás Piedras sin falta. Y Giordano que buscaba el disparo. Testón ya jugando con Galdelli. Galdelli que se anima. Gómez Ares que hace el esfuerzo y juega con Constantino. Constantino que recibe, se pone de espalda. Abajo se le mete Piedrabuena. Y ahora sí va a rebotar Toto con Dito. Galdelli que lo encuentra a Vega. Vega que tac. Recibe y juega para Constantino. Constantino que amaga hacia un lado, va hacia el otro. Y le van a cobrar cortina a Galdelli. Llega a su primer falta Asturiano. Los jueces que hablan con los jugadores de Country que querían apurar. Galdelli que no daba la distancia. Lo va a hacer Giordano. Y Giordano buscando directamente a Piedras. Piedras que la recibe. Abajo se le mete Vega que logra pellizcarle la pelota. A la cobertura llega Constantino. Luchan entre los de Asturiano y los de Country. Perfecto. Ganaba la posesión Gómez Ares que intentaba apurar. Llega también a su primer falta Country. 15 minutos 26. Indica el tablero que le resta de tiempo a este encuentro. Y la mesa del cuarto que indica una falta de Country y ninguna de Asturiano habrá sido indirecta. Entonces la cortina de Galdelli le restamos. Le restamos entonces a Asturiano, igualamos con la mesa. La cortina de Galdelli entonces indirecta. Perfecto, la de Galdelli con la cortina, entonces es indirecta. Ninguna falta de Asturiano. Y ahí se le escapa a Piedrabuena el control. Acá jugaban para Constantino, se sacaba uno de encima. Estaba atento a Piedrabuena en la cobertura, está adentro.
la pelota y ya es de Galdelli, y de Galdelli para Gómez Ares, y de Gómez Ares para Galdelli, Galdelli que no logra conectar con Vega. Y ahora va a ser salida en manos de Vera. Vera que ya juega para Giordano. Giordano tratando de conectar con Piedra. Abajo se le mete Vega. En la cobertura llegaba Constantino, pero esta vez no podía. Sin falta, entienden los árbitros, de Vega sobre Piedras. Y va a ser la salida para Asturiano. Galdelli que ya jugaba para Vega, y Vega que lo encuentra a Lavaqué, y Lavaqué que lo encuentra a Constantino. Se quejaba de una falta de Barreiro, queda sentido Toto. Se empieza a picar el partido en este pasaje del encuentro. Va a ser salida del arco para Country, 14:30. Y hay amarilla, voló una de las amarillas ahí para Souto, el 10 de Country. Vera tratando de conectar con Piedras o con Barreiro. Estaba atento Hanashiro, que chiquitito despegaba del piso y se hacía bien alto para cortar el avance de esa pelota. Acá Giordano que intenta conectar con Piedras. Y hay falta sobre Benvenuto, llega a su segunda. Country cargándose de fulles rápido en el encuentro, 14-18 todavía. Fiumara buscando directo a Benvenuto, no logra conectarse, le iba muy lejos. El pase para Lavaqué. Dije Benvenuto, perdón, Lavaqué. Y acá ya la mueve Country en la salida. Giordano que juega para López, López para Besazo, Besazo para López, la mueve Country. Acá tiene que empezar a presionar a Asturiano. López que con un buen enganche desestima la presión, y ahora de cachetada para Besazo. Una vez más López. Perfecto, lo encontró al jugador de Country, Bertuzzi, que tuvo que con la suela se fue a sacarse de encima a Testón. Fue muy buena la salida esta de Country. Bertuzzi que picó a la zona vacía del campo, quedó mano a mano con Testón y pone el 3-1 para Country en 13:54. Para el final del encuentro, todavía muchísimo tiempo. Manejó muy bien la salida de presión acá Country, con López como eje, que después con un pase habilitó a Bertuzzi para que mano a mano quede contra Testón. Pero nada, a seguir, todavía mucho tiempo. Benvenuto que gira, va a intentar ponerla al segundo palo. Vera estaba atento, recupera a Souto que saca la contra, ahora hay que pasar la línea de la pelota. Acá recupera Benvenuto, juega para Hanashiro, Hanashiro para Lavaqué. Lavaqué que de taco no encuentra a Benvenuto, Bertuzzi la pelota, le llegan 3 de Asturiano. Y los jueces que deciden sumarle la primera a Asturiano en 13:28. Todavía muchísimo tiempo, tiene que tener paciencia Asturiano, que está bien en el partido. Besazo que juega para Bertuzzi, Bertuzzi que recibe y juega para López. López que recibe, va a encontrar salteo con Besazo. Besazo que ingresa, intenta conectar con Souto. Y quizá hay un error de criterio entre los árbitros, y no estoy hablando mal de ellos, sino que es algo que queda a criterio, que es el tema de las cortinas. Algunas son, otras no son, y ambos equipos las utilizan mucho para su salida. Acá le van a cobrar falta también a Fiumara. Entonces ambos equipos utilizan este recurso de la cortina, que se supone que ya no es falta, pero algunas sí son, otras no son. Entonces ahí nos queda la duda, pero nada, será cuestión de criterio de, como siempre lo digo, los que imparten justicia, que son ellos, los que están hoy de camisetita naranja fluo. Nosotros estamos afuera de la cancha, afuera del partido, afuera de la tribuna, nos encargamos de lo nuestro. Y a otra cosa, haciendo las
11 y 13 minutos, 11 y cuarto. En la noche de este domingo, 12:52 el tiempo que le resta al encuentro acá. Benvenuto y la pelota, que tranquilo juega para Fiumara. Fiumara que tiene espacio para girar y tratar de conectar con Lavaque, que recibe. Va a tratar de girar, juega para Benvenuto. Benvenuto va a poder jugar con Hanashiro. Hanashiro se va a animar. Encuentra salteo con Lavaque. Le llega la cortina de Hanashiro. Lavaque para Benvenuto. Benvenuto que va a llegar hasta la línea de fondo. Al piso Bertuzzi para llevarse esa pelota. Hanashiro el que se va a encargar ahora de este lateral, zona finalización. Hanashiro. Y a Vera se le escapaba la pelota. Vera buscándolo a Souto, que le gana el duelo a Fiumara y se la deja a López. De atrás Lavaque sin falta, traba a Fiumara. Gana Hanashiro, pone el cuerpo sin falta, dicen los jueces, sale hacia adentro Hanashiro, pelea con Souto, suma el de Country, prisa para un lado, sale hacia el otro, va a intentar de zurda, buena la respuesta de Testón, la pelota le queda a López, que va a amagar una chilena, le llega a Benvenuto, López y la pelota, quedó sentido Souto. No sé si se dio la cabeza contra el piso, no lo llegué a ver, yo me perdí con la pelota. Y tiempo para respirar, 11:48, indica el tablero. La victoria parcial es de 3-1 de Country sobre Asturiano aquí en el Colegio San Bonifacio en Lomas de Zamora. La tenía Country la pelota, ahí le van a dar el bote al suelo a López, que era quien tenía la pelota en posesión. Bote a tierra, eso dicen los jueces. Es lo que llevo a escuchar. Y ahí se reinicia entonces la posesión, arranca el tablero una vez más. López que encuentra a Piedras le llegan 3 jugadores de Asturiano y logra quedarse con la posesión. Besazo va a ser el encargado. De jugar esa pelota y le van a cobrar falta a Piedras sobre Benvenuto, llega a su tercera. No llega a su tercera, no, porque es indirecta. Perfecto, otra cortina. Es indirecta, los jueces levantando la mano. Le tiró a Piedras. ...11 minutos 35... todavía muchísimo tiempo el que le resta al encuentro. Y Asturiano ya proponiendo el 5-4... ahora con Lavaque, Villanueva, Benvenuto, Galdelli y Fiumara lo acompañan al sureño en su rol de arquero jugador. Y Asturiano haciéndose protagonista del encuentro, asumiendo la responsabilidad y el riesgo de la superioridad numérica que deja sin arquero a los 3 palos que hay que defender. Entonces Asturiano tratando de encontrar el gol que lo ponga a 1 del empate, con buen tiempo para después seguir intentando en igualdad de condiciones numéricas. Acá Galdelli, cuando para Villanueva, la mueve Asturiano, paciencia para manejar esta pelota. Galdelli que juega con Fiumara que trataba de encontrar en el eje a Benvenuto. La pelota le queda a Galdelli que va a jugar una vez más con el Chapa. Paciencia Asturiano, paciencia Villanueva.
Benvenuto una vez más para Villanueva, que en 2 controles recibe y gira esa pelota. 1, 2. Los de Villanueva, 1, 2. Los controles para hacer girar esa pelota. Acá 3, porque subía un poco más la presión de Country. Acá recibe Fiumara. Todavía le va a quedar esa pelota. Lavaqué había dado aire. Bien. Villanueva haciendo pase de seguridad o cobertura del arco. Benvenuto que intentaba cortada para Fiumara. Estaba atento Lavaqué. Y le cobraron falta al Sure. Y amarilla. E indirecto para Asturiano, le habrán cobrado simulación. Pero no suma, es indirecto, perfecto. Eso es lo que indican los árbitros. Levantan la mano derecha, señal de indirecta. Bertuzzi jugando para Giordano. Giordano para Bertuzzi. Bertuzzi que gira solo, propone mano a mano con Gomezares. No puede Gomezares, no puede Galdelli. Sigue Gomezares ahora de atrás, que gira, va hacia adelante. Va a tener que buscar disparo. Le llega a Bertuzzi de atrás, se queda con la pelota, así que sin falta. Ahora sale la contra para Country, quedó mal para Asturiano. Costantino a la cobertura. Galdelli que también llegaba. Toto que va a tirarla para adelante y correr, no le queda otra. Le estaba atento García. Va a ser salida para Country. Giordano, el encargado del lateral para los de Lomas de Zamora. Acá recibe López. López juega una vez más para Giordano. Otro que juega con zapatillas de indoor, igual que López. López era el que no podía conectar con García. Vega que se la deja a Gomezares. Gomezares que juega una vez más con Vega y Vega que va a poder caminar y encontrarlo a Costantino. Costantino que recibe, Giordano se le mete abajo y Costantino que reinicia con el Colo. Y el Colo que amaga hacia un lado, gira hacia el otro y juega con Vega. Vega en situación de mano a mano, engancha hacia un lado, va hacia el otro. Giordano recupera, ahora quedó mal parado Asturiano. Intentaba Giordano el segundo palo con García, recupera a Testoni, ya reinicia con Galdelli, adelante de mitad de cancha, va a tener que proponerle mano a mano, encuentra salteo con Costantino, no, juega para el Colo, Gomezares, para Toto, ahora sí que tac, la baja, la pone abajo de la suela, va a intentar, busca disparo, bloquean Giordano, una vez más, Gomezares y la pelota, de cachetada, muy tranquilo el Colo para Galdelli, Galdelli que intentaba con Costantino, Giordano y la pelota, leía Gomezares, le ponían la mano en la cara, decían que no los árbitros, ahí sí le iban abajo a Vega, el duelo de 8, llega a su tercera Country y es amarilla. Para el de Country llega a su tercer falta, al conjunto de Loma de Zamora, falta de 8:53. Para el final, y Asturiano una vez más con 5-4. En la camiseta arquero jugador Lavaqué, Villanueva, Benvenuto, Galdelli, Fiumara, los encargados de manejar esta pelota y momento de tranquilidad, paciencia. Villanueva para Galdelli. Galdelli una vez más para Villanueva y Villanueva para Benvenuto. La mueve Asturiano y espera. Country que sigue bajando sus líneas. Fiumara buscaba disparo. Bloquea Barreiro. Se le salía la muñequera a Barreiro, que debe tener ahí alguna lesión ósea en su muñeca derecha. Galdelli para Fiumara. Fiumara encuentra salteo con Villanueva. Villanueva para Benvenuto. No es bueno el control de nuestro capitán. Bertuzzi la pelota, va a ser de García. Pero cubre bien con su cuerpo Galdelli, que estaba atento y veloz para la cobertura, menos mal, en esta, menos mal. Y 8 minutos 10 para el final del encuentro. Fiumara y Villanueva. Villanueva que ingresa y va a buscar directo a Benvenuto, pero la pelota se la queda a Giordano, que juega para Bertuzzi. Bertuzzi busca disparo, estaba atento Villanueva para bloquear. Ahí la recibe Giordano, que intentaba de cucharita, pide perdón. Y va a ser para nuestro arquero Agustín Testón la salida. Testón que lo encuentra solo a Galdelli, Galdelli que reinicia con Fiumara, abandona el campo de juego y ahora ingresa a Lavaqué para el 5-4. Galdelli para un lado, hacia el otro y juega con Villanueva. Ahora se acomodan las fichas de este ajedrez
para la defensa en rombo de Country, para el ataque posicional en superioridad numérica de Asturiano. El Chapa que se anima al salteo con Fiumara, Fiumara al segundo palo, ¡gol! Bien Fiumara que encontraba a Benvenuto que ingresaba a Benvenuto, la ponía al segundo palo para Lavaqué. Es el 3-2 para Asturiano, bien Asturiano encontrando el gol que lo pone a 1 del empate, proponiendo el 5-4 y haciéndolo efectivo, 7 minutos 27. Y la pelota que pica para todos lados por el piso de la cancha aquí en San Bonifacio. La pelota no toca ninguna barra del techo, suerte, la pelota le queda a López, no se animó de derecha. Atento Benvenuto para la cobertura, se le escapaba último a nuestro capitán. Y perdón, era de Fiumara para Benvenuto que ingresaba al eje, Benvenuto al segundo palo para Lavaqué y Lavaqué sí. Que luego de no poder encontrar el gol en la sexta falta en el primer tiempo, ahora sí se lo encuentra para este 3-2. Llegando al segundo palo en arquero jugador y Testón que saca la contra con Fiumara, que le ganó la posición a López y va a intentar el disparo. Bien, lo de Fede, bien. Entendiendo dónde era el lugar para empezar a correr, igual le pide tranquilidad a Valvidares a Testón. 7 minutos 0-4. El tiempo que le resta al encuentro y Vera que ya la baja para López. López que va a jugar con Besazo. Alta la presión de Hanashiro que logra tocarla pero no quedársela. Constantino, Hanashiro, Gomezares y Vega en Asturiano. Besazo, Barreiro, López y Bertuzzi en Country. Besazo, la presión alta de Hanashiro. Vera buscando a las espaldas de Vega a Bertuzzi. Estaba atento en la cobertura pero la pelota le queda al de Country con la cara. Testón, la pelota pega en la mano al jugador de Country, esta sí suma y llega a su cuarta, Lomas Country también cargándose de faltas. Y si hablamos de falta, anoté al revés, perdón. Menos mal que estás atento. Asturiano está en 3, igual. Bien. Hoy no estoy... Ahí están hablando o restan a la segunda. Yo tenía 2, perfecto, 4-2, perfecto. Estoy atento. Me hace equivocar el cuarto hombre, me hace equivocar. 6 minutos 45, 2 faltas Asturiano, 4 faltas Lomas Country. Vega jugando para Gomezares y Gomezares para Hanashiro, que ingresa, amaga a jugar con Vega, pero juega con Gomezares. Asturiano manteniendo el 2-2. Ahora ingresa Vega para que sea un 3-0. Hanashiro para adentro, saca la balanza, va hacia afuera, busca el segundo palo a Constantino, que choca con Vera y le cobran penal. Penal para Asturiano. Vi la mano del juez. Yo vi la mano del juez marcando el arco de Country por lo que sería penal para Asturiano. El juez está esperando que se levante Constantino para amonestar a Constantino. Bueno, está grabado en la transmisión como uno de los jueces marca penal. El otro amonesta a Constantino. Es córner para Asturiano. Pero lo vimos. Vimos cómo un juez marcó penal y el otro al revés. Bueno, ahí la pregunta es ver qué decisión es la que cuenta, si la de uno de los jueces o la del otro. Uno marcó penal, el otro marcó amarilla de Constantino. Bueno, se hizo lo segundo. Gomezares pegaba en Barreiro esa pelota. Vera para el saque de arco, está atento Testón que la pone abajo de la suela. Vega que la recibe, juega para Constantino que la pisa, la recupera Vega juega para Hanashiro y Hanashiro que tiene que poner quinta y acelerar. Hanashiro va hacia afuera. Y López que le pone el pie abajo, va a ser amarilla para el jugador de Country, que si no me equivoco estaba amonestado, ¿o no? Llega a su quinta falta Lomas, no estaba amonestado López. 6 minutos 07, bueno, Vera tiene de todo el partido.
11:30. Si miramos el reloj, tardecito ya, llegando a las últimas instancias de este domingo. 6 minutos 07, el otro tablero, el que indica el tiempo de este encuentro. Gomezares, Vega, Hanashiro, Constantino. El Colo que la deja. Toto, Constantino, Vera. Y de Barreiro para Testón. Y de Testón, Barreiro anticipa y lo habilita a Bertuzzi, de cabeza a Testón. Fue fuera del área, así que no es terreno de Agustín. No es falta entonces. Y hay minuto pedido por parte de Country. Bueno, estamos. Finalizó el minuto pedido por parte de Country. Todavía Asturiano cuenta con ese recurso. Besazo, Barreiro, Souto y López. Los de Country, Hanashiro, Benvenuto, Vega y Gomezares. Los de Asturiano. Besazo para López, bloquea Gomezares. Y volvió el bien del Colo. Cada bloqueo, cada bien de Gomezares. Y Giordano jugando para Besazo. Y de Besazo para López. Y López para Giordano. Giordano para Souto. Se le mete abajo Vega. Va a ser para Country el lateral. Lo va a hacer Giordano. Giordano para Besazo. Besazo que gira para López. López que va a intentar con Souto. Sí, de caño por sobre la marca de Gomezares. Y Souto que recibe, intenta girar. Se le mete abajo Vega. Se deja caer Souto. Y ahora Besazo y la pelota. Intentaba el caño sobre Hanashiro. Va a ser para Country el lateral. Besazo de cachetada para Giordano. Y de Giordano para López. Y de López para Giordano, atento para recuperar. La pelota le queda a Constantino, le llegaba de atrás Giordano. No lo ve Constantino a Giordano que le llega de atrás. No sé a quién le duele más, porque a Constantino le dan la parte de adelante del pie, a Giordano le dan el tendón atrás del pie. Esperemos que no sea nada para ninguno de los dos. Ya se recupera, bueno, con cierta dificultad Constantino. Son jugadas raras, son a criterio de los jueces, porque Giordano llega a bloquear esa pelota de atrás, llega a tocar primero la pelota, pero Constantino no lo ve nunca llegar. Son jugadas difíciles, no sé qué van a decidir acá los jueces. Si es falta para Asturiano sería la sexta, por lo que me parece que va a ser difícil que así sea. Ahí habla Benvenuto. Con el árbitro del encuentro. 5 minutos 09 el tiempo que le resta al encuentro. Y el termómetro del sufrimiento que a poquito va subiendo. Ahí los árbitros dicen que bote a tierra y la van a devolver para Asturiano. Abandona Giordano el campo de juego.
López que lo señala a Testón, le dice que se la va a dar. Souto que la deja. Y el aplauso del fair play, de la cordialidad entre ambos equipos. Villanueva para Galdelli. Galdelli que busca a Benvenuto a las espaldas de López. Souto jugando para Besazo. Besazo para Souto. Gira Souto, siente el contacto de Fiumara, se deja caer. Asturiano llega a su tercera falta. A falta de 4:48 para el final. Ya empieza a ser cada vez más frío también. Fresca la noche en el descampado de Lomas de Zamora. Besazo y López, la reunión de consorcio para ver quién le va a dar, si el zurdo o derecho, los dos toman distancia. Tarasido y Souto los acompañan. Lavaque, Benvenuto, Vega y Verdún para defender esta pelota parada. 4:48, ya lo había dicho, vamos de nuevo, 4:48. Besazo que la deja pasar, de zurda López. Y hay saque de arco para Asturiano. Testón, que mientras todos corren hacia atrás, juega para los que quedan acá. Vega para Lavaque, que no la puede controlar. Pica muy mal la pelota, ya lo dijimos. Besazo y la caprichosa jugando para López. López le tira un caño hermoso a Benvenuto y se levanta a la gente. Besazo de taco para Tarasido y Tarasido para López. Y López de cachetada no logra conectar con Souto. 4:19. Y Asturiano que tiene que empezar a apretar quizás un poquito más el acelerador. Ahí sale Lavaque. Y justamente por esto que les digo, se pone la camiseta de arquero jugador. Galdelli jugando para Fiumara. Y Fiumara para Villanueva. Y Villanueva que por banda intenta con Benvenuto, que no logra hacer pie para controlar esa pelota. López se va a encargar de ese lateral. Encuentra salteo con Tarasido. Tarasido que ingresa. Espera la cortina de Besazo y juega para López. Y López para Besazo que le corre. Le juega al despegue, se la pide cerca. Y Asturiano con el 5-4, con Lavaque, arquero jugador, y con Villanueva, Galdelli, Fiumara y Benvenuto. Acá Benvenuto encontrando salteo. Y Galdelli jugando para Villanueva, y Villanueva que esta vez fueron más de dos controles y no para girar sino para rebotar. Una vez más con Galdelli. Acá para Villanueva, perdón, sí, para Benvenuto. El Chapa haciéndose eje de esta posesión en superioridad. Galdelli, Fiumara dentro para Benvenuto, el segundo palo para Lavaque. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol sureño! ¡Gol! ¡Gol Lavaque! Y a falta de 3:23 para el final, Asturiano iguala el marcador y arranca un nuevo partido, ahora sí. Arranca un nuevo partido a falta de 3:23 y Country en quinta falta. Y una vez más el gol del 5-4 viene por la misma jugada de Galdelli a Fiumara. Ingresa Benvenuto y de Benvenuto el segundo palo para Lavaque. Y Lavaque, que había tenido mojada la pólvora en esa sexta falta, dijo no, para nada, no me voy a ir del partido por esto. Reinició la cabeza en el entretiempo, volvió y con su cuota goleadora en estos dos goles, con el 5-4 pone a Asturiano a empatar el encuentro. Casi le cobran la sexta. Quisieron cobrar. Los árbitros que piden 5 parados, 2 minutos 56. El árbitro que tenemos acá abajo amagó a llevarse el silbato a la boca. Dijo no, quizá no es para sexta. Y ese es otro debate también que queda a criterio. ¿Qué falta tiene que ser falta para una sexta? Esta quizás si hubiese sido tercera, sumaba cuarta. Hanashiro para Lavaque, que recibe, se pone de espalda. La pelota le queda a Souto. Souto que se enrieda con la pelota.
y va a ser para Asturiano, y de Fiumara para Hanashiro. Hanashiro-Bertuzzi el duelo sobre esta banda, y Hanashiro intentando con Lavaqué, y López que recupera esa pelota y va a sacar la contra. Juega para Bertuzzi que recibe, le llega a Hanashiro, gana esa pelota, la deja dentro del campo. López que reinicia con Besazo, 2 minutos 27. Besazo de cachetada para Bertuzzi para Besazo, estaba atento Testón, rebota en el de Country con fortuna, fue hacia afuera el rebote, y hay minuto pedido por parte de Asturiano. Finaliza el minuto pedido por Valvidares. Y Asturiano que con el 5-4 ha logrado ajustar esa herramienta de la superioridad numérica con esta jugada del ingreso del opuesto a la entrelínea para jugarla al segundo palo. 2 goles ha encontrado Asturiano por esto y es algo positivo, una herramienta que suele utilizar mucho Asturiano. Hoy le ha dado resultados, por lo menos por ahora, para encontrar el empate en el encuentro. La diferencia era de 2 goles en el 3-1. López y la pelota, la mueve Country en la salida, la recupera Benvenuto que da el paso hacia adelante, se ensucia esa pelota, toca último en él, sabe que había sido en él. Y Bertuzzi que juega para Besazo, últimos 2 minutos. Besazo para López, logra pinchársela a Lavaqué, que va al piso y la pelota le queda a López. Ahora quedó mal parado Asturiano, pero se acomoda Fiumara. Piedras y la pelota, intenta girar sobre Benvenuto, pide penal la gente y se anima Testón que va a buscar disparo, pero todavía estaba en el piso. Bueno, lo van a buscar a Testón. Justo a Testón, que es la persona más buena que yo conozco. Bueno, un poco el tole-tole, yo les dije. Se calentaba el partido, quedó sentido. Vera, Lavaqué, que es también de los más buenos que yo conozco, hablando con todos, controlando el encuentro. Ahí habla con López, hablaba con Piedras. No entendí por qué la calentura con Testón. No sé si fue porque, ahora entiendo, ahora sí, o porque estaba Vera en el piso y Testón siguió hacia adelante y finalizó. Bueno, por eso vino el reclamo de los jugadores de Country. Los árbitros tienen que controlar esto porque no va a terminar bien, esperemos que sí. Ahí habla Fiumara con Bertuzzi. Nada, ahora hay que frenarlo un poco, que los jugadores charlen, que pase el nerviosismo. Esto no es lo que queremos, esto no es lo que venimos a buscar, esto no es lo que hacemos tampoco. Como siempre digo, lo nuestro es la pelota abajo de la suela. Último minuto 49, 11:43 de la noche, sí, vamos a llegar. Tardecito. No, si vamos a comer puede ser. Si hay cena antes de llegar a casa puede ser que 1:30 de la mañana lleguemos. En mi caso yo decido ducha y a la cama, yo creo que a la 1 podemos estar ya acostándonos. Va a ser, ¿qué? Salida del arco, salida de lateral.
El juez que se la deja a Vera. Y va a ser salida del arco entonces para Country. Ya está, volvemos a jugar. Se reinicia el tablero. Bertuzzi jugando para López. Y López para Besazo. Besazo para Bertuzzi. Hanashiro se le mete abajo. Intenta con la cobertura Fiumara. Bertuzzi intenta caño sobre Hanashiro. Pone el cuerpo. Le llega atrás Piedras. Desde atrás intenta Fiumara. Bertuzzi. Buena respuesta. Buenas dos respuestas de Testón. Lo veo todavía sentido a Vera de su mano derecha. La ponen adentro para Piedras. La pelota le queda a Besazo. Hanashiro que le llega. Besazo de espalda. Hanashiro sin falta, por favor. Intenta girar. Recupera Hanashiro mano a mano contra Vera. Hanashiro la pisa. ¡Ay, por favor! Si llegaba la vaquea al segundo palo, si pateaba al arco Hanashiro. Pero bien en esta, Tato. Bien que se metió abajo sin falta, pero no me dejan analizarlo. Vera que ya juega para Piedras. Piedras que va a intentar girar. Y encuentra rebote con Bertuzzi. Último minuto del encuentro. Yo sí, ya estoy sufriendo. Bertuzzi y recupera Hanashiro. Lo agarran y hay sexta falta. Sexta falta para Asturiano. Y esto no le viene para nada bien al ambiente caldeado del encuentro. Y ahora la sexta es para Constantino. Minuto 0-1 para el final del encuentro. Y vuelve a haber cambio de arquero en Country para atajar la sexta falta. Vuelve a ingresar Aquino, que ya le atajó la sexta a Lavaqué. Y perdón Sureño, pero ahora el que enciende la mecha es Constantino. Se toca el pecho, le indica a Aquino que va a patear él. Y hay olor a pólvora aquí en el colegio San Bonifacio. Ya encendió la mecha hace rato. Constantino y Aquino, el duelo entre el que patea y el que va a atajar. Mecha larga la que le dieron los jueces a Constantino. Olor a pólvora en el colegio San Bonifacio. Toto, Constantino, Aquino y al córner la pelota. Una vez más la sexta falta atajada por el arquero de Country. Una lástima. Benvenuto jugando para Lavaqué. Lavaqué que no puede controlar. Se la encuentra Villanueva, menos mal. Últimos 50 segundos. Y Asturiano con el 5-4. Arriesgando a todo o nada, sabiendo que necesita llevarse estos 3 puntos de Loma de Zamora para salir de la zona de peligro de abajo y empezar a soñar una vez más con la otra zona, con la de playoff. Villanueva para Galdelli. Galdelli de punta. Giordano recibía. Últimos 25 segundos. Posesión larga, Asturiano, por favor. Salteo de Benvenuto para Galdelli. Galdelli para Villanueva. Si pudieran ponerme la mano en el pecho. Galdelli. Villanueva, últimos 13 segundos. Mira el tablero el Chapa. Galdelli. Fiumara. Bloquea, se la queda Fiumara. Toca último en el jugador de Country. Hay tiro de esquina para Asturiano. Últimos 6 segundos. Fiumara. ¡Gol! 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 ¡Fiumara! ¡Gol! ¡Fede! ¡Ay, por favor! ¡Me vuelvo loco! Ingresaba Fiumara para disparar. Encuentra el gol que le da la victoria parcial a Asturiano. A falta de 4 para el final. ¡Ay, me vuelvo loco! Fiumara, sí, Fiumara. Fede, sí, Fede. Que te lo vengo diciendo hace un montón. Te lo vengo diciendo hace un montón, Fede. Iba a ser tuyo el gol. Iba a ser tuya la chance. Fiumara, que le da la victoria parcial a Asturiano a falta de 4 segundos para el final. Y Country que se va a venir con el 5-4 en la camiseta de López. Y a defender a Asturiano, por favor.
Bloquea Vega. Último segundo. Se juega el tiro de esquina. Y va a haber final. Giordano para buscar disparo y algún desvío. Y suena la chicharra y al final del encuentro aquí en el Colegio San Bonifacio. Esperemos que no pase a mayores. Y Asturiano que se lleva 3 puntos valiosísimos del Colegio San Bonifacio. Nosotros nos despedimos y será hasta la semana que viene. Que tengan